Los primeros coletazos de la primavera nos dejan nubes y temperaturas sin cambios. Además, la lluvia hace acto de presencia de manera tímida. Conocemos en breve las previsiones meteorológicas para este fin de semana en La Rioja. Bienvenidos a 7 Magazine. Hoy jueves también vamos a hablar del teniente coronel Jesús Gayoso, cuando se cumplen 2 años de su fallecimiento. Un libro recoge parte de su vida y también de su trayectoria profesional. Y también una propuesta, en este caso en formato clown, para este fin de semana. ¿Qué tienes preparado para el 27 de marzo? Pues Chupinazo Fósita es un personaje muy peculiar que se está preparando una oposición para la Guardia Civil. Y va con esta pinta, ¿no? Bueno, con esta pinta bien elegante, ¿no? Muy elegante, muy elegante. ¿no? Muy... Pero nada que ver con la Guardia Civil, digo. Bueno, luego tiene sorpresas, ¿no? Comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Lo primero los jueves, mirar al cielo. Cafetería Dover patrocina esta sección. Y ya está con nosotros José Calvo de Meteosojuela. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, feliz día de la meteorología, así con un día de retraso, pero desde luego, bueno, felicidades por la suerte que tenemos también de contar contigo y en esta sección en la que aprendemos tanto de tu mano cada jueves. Pues muchas gracias, desde luego felicidades a todos los aficionados y a todas las instituciones que a ellos se dedican y a vosotros como medio de comunicación por dejar esta ventana abierta a la divulgación meteorológica cada semana, que la verdad es que también da gusto poder disponer de ella. Gracias a ti, desde luego. Vamos a disponer de ella, vamos a hablar de meteorología y vamos a hablar de la primavera, el invierno. Ya estamos en primavera. Así es, el pasado domingo llegó la primavera, lo hizo hacia las 4:30, he puesto aquí algunos de los datos, quizá más relevantes no en cuanto a meteorología, porque todavía tiene que suceder, pero sí como curiosidad, que no se nos olvide este fin de semana adelantar el reloj a las 2 del sábado, mejor dicho, de la madrugada del domingo serán las 3, y pendientes estaremos de esta curiosidad, que no es meteorológica, pero que es astronómica, y es un eclipse parcial de luna que sucederá de cara al 16 de mayo. En cuanto a cómo ha sido el invierno, con datos ya de AEMET, en el resumen que nos hizo la Agencia Estatal de Meteorología, pues lo que ya esperábamos. En cuanto a temperaturas, ha sido un invierno muy cálido, sobre todo en zonas de La Rioja Alta, en la zona de Ezcaray, de Valdezcaray, quizá más normal en La Rioja Baja. Y en cuanto a precipitaciones, pues sequísimo, tal es así que en la zona de Rioja Baja ha llovido hasta un 70% menos de lo habitual y han sido estas precipitaciones un poquito más abundantes, pero aún así por debajo de la media en zonas de la Rioja Media Alta. Esto ha sido consecuencia de ese bloqueo anticiclónico que nos ha acompañado prácticamente todo el invierno y que ha impedido la llegada de borrascas y frentes atlánticos a nuestra región. ¿Y qué es lo que se espera de esta primavera? Bueno, pues con predicciones estacionales de AEMET en cuanto a temperaturas se espera que sean más cálidas, la mayor probabilidad es que sean cálidas, y en cuanto a precipitaciones nosotros nos quedamos en la franja en las que se espera más seca. Pero fíjate que la curiosidad es que en 3 días que llevamos de primavera, en las zonas del sur de la península y del Mediterráneo, la cantidad de agua caída ha sido tal que si deja de llover ahora va a ser una primavera húmeda o muy húmeda. Hay localidades en las que se han recogido hasta 700 litros. Tenemos un auténtico temporal de levante con borrascas ahí acumuladas, de manera que no hace más que llover. Por lo tanto, quiere decir que estos modelos estacionarios, bueno, pues tienen su validez en cuanto a dar previsión en cuanto a tendencias, pero bueno, hay que tenerlos más entre pinzas, digámoslo así, que para valorar sobre todo tendencias, que es lo que te decía. Especialmente la zona de Castellón, que ha sido una de las más perjudicadas.
Sí, así es, hay confluencias de tipo orográfico, de tipo de masas de aire y la verdad es que está lloviendo, pero no solamente en Castellón, también ayer en Málaga llovía una barbaridad y sobre todo porque tener en cuenta de que todavía no ha parado, que estamos ahí con una borrasca muy activa, que es probable que lleguen todavía más, así que seguro que ya en estas zonas la primavera se va a comportar con un carácter muy húmedo. Y en cuanto al tiempo en nuestra región, lo que ha sido esta semana, bueno, pues también hemos tenido influencia de esas borrascas que también se ven en estas imágenes del satélite Meteosat, un embolsamiento de aire frío situado en el suroeste de la península que ha favorecido que a nuestra región lleguen vientos de levante. Hemos notado que han soplado con cierta intensidad, con rachas que en algunos días han superado los 90 km/h, sobre todo en zonas de la Ibérica. Y la zona más afectada está siendo toda la zona de la Rioja Baja. Ahí es donde las precipitaciones están siendo más intensas. Fíjate qué imagen tan bonita de Cristina desde la zona de Cervera. Está lloviendo con generosidad, lo podemos ver también en sus ríos. Esta imagen es de Arantxa, desde la zona Igea. Este es el río Linares, que normalmente a estas alturas pues bajaría prácticamente seco, y fíjate qué caudal más curioso lleva. Aquí tenemos imagen de José Javier desde la zona de Cervera, el río Alhama, que ahora lo vamos a poder ver en vídeo. Fíjate qué gusto da ver los ríos así, sobre todo en esta zona de la Rioja Baja, que en nuestra región suele ser mucho más deficitaria en agua. Ya veíamos antes que el invierno había sido muy seco. Imágenes de la crecida del río Cidacos, imagen de Emilio, y ya te digo que esto temporal de levante en toda la zona de la Rioja Baja ha dejado precipitaciones muy generosas. Conforme subimos hacia Rioja Media y Rioja Alta, mucha nubosidad y menos precipitación. Imagen preciosa de Carmelo desde la zona de Rodendo y muy similar desde zona de Tricio. Podemos ver ahí la demanda con esa nieve que también ha vuelto a caer, luego lo veremos, y con esas nubes más amenazantes que otra cosa. Lo que te decía antes, Lorenzo nos enviaba imágenes de, aunque estamos con cotas muy justas de nieve porque las temperaturas no son excesivamente frías, pues ha caído una buenísima nevada que nos servía además para tapar esa nieve que vemos ahí marrón, y que lo vemos más claro en esta imagen de Ricardo del fin de semana desde la zona de la demanda, esa nieve de barro, consecuencia de las deposiciones de polvo en suspensión de la semana pasada, de la borrasca Celia. En este caso, imagen de David, también de esa nieve de barro desde la demanda, y aquí tenemos un time lapse tan bonito de los que nos hace Lorenzo desde la cumbre del San Lorenzo, con ese mar de nubes bajas en los valles, nubes medias y altas en zonas superiores, en este caso altos estratos, y fíjate cómo conforme se retrasa la imagen se ve esta nieve de barro ahí acumulada, esta nieve teñida por esas deposiciones que decíamos antes del polvo en suspensión. Después ya nevó y ya ahora luce blanca. Es probable que también hayan caído algunas gotas de lluvia, pero bueno, ahí se mantiene, que veíamos antes, la demanda nevada. Y bueno, para quitar un poco de gris a estas semanas de tanta nubosidad de tipo bajo, pues hay días como ayer que salió un poquito el sol y que nos han enviado imágenes ya tan bonitas como esta de José Ángel desde la zona de Briones, amaneceres con nubosidad de tipo bajo, que es muy característica por la humedad que aportan estos vientos del sureste desde el Mediterráneo. Cuando abren los cielos por la tarde, pues atardecer bien bonito, como este que nos mandaba Emilio desde Calahorra. Es un atardecer, y ahora vamos a ver un amanecer desde la zona del Perdiguero. Y ya para acabar vamos a ver un bonito atardecer. Bueno, pues ya lo veremos luego, ¿no? Eso estará detrás de los mapas. Aquí está. Este bonito atardecer que nos enviaba Tony desde Logroño, además con la curiosidad de que podemos ver tres tipos de nubes: la nubosidad de tipo bajo, esas que corren cerca de los árboles; nubosidad de tipo medio, esos altocúmulos estratiformes; y arriba al fondo del todo también tenemos cirros y nubes medias que se tiñen al atardecer de colores anaranjados en este bonito vídeo de la única tarde que hemos tenido hemos podido ver un poquito los cielos despejados durante esta semana, que ya te digo que ha sido muy abundante en nubosidad de tipo bajo. Bueno, hemos tenido también un poquito de todo. Qué bonitas esas imágenes de los ríos, y también esos timelapse que vemos tan chulos, son auténticas postales. ¿Qué nos queda este fin de semana por delante? Recordar ese cambio de hora también, importante.
Así es, recordar que en la madrugada del domingo tendremos una hora menos o para dormir o para salir, cada uno que la emplee como quiera. Pues la verdad es que hay muy poquitos cambios, seguimos con ese flujo de vientos del sureste, podemos ver en las imágenes de los mapas de altura zona de inestabilidad en el sur y sureste de la península y zonas de mayor estabilidad en zonas de latitudes altas. En superficie vemos ese anticiclón de bloqueo en latitudes altas y bajas presiones en el sur. Esto va a favorecer que se sigan canalizando esos vientos del sureste, que algunos frentes muy debilitados alcancen nuestra región, pero en realidad lo que se va a seguir caracterizando es por ese tipo de nubosidad bajo que nos dejan estos días grises. Sobre todo el viernes va a ser el día en el que la nubosidad sea más abundante, incluso con posibilidad de algunas precipitaciones, poca cosa, serían más abundantes en zona de montaña y de la Rioja Baja, y tener en cuenta que hay algo de polvo en suspensión, por lo tanto se pueden volver a reproducir esa lluvia de barro, no con la intensidad de semanas pasadas, pero sí suficiente como para mancharnos el coche, así que si vais a lavarlo hay que esperar, sobre todo el viernes, que será el día de mayor riesgo de precipitación, con temperaturas que, aunque son suaves, el viento hace que la sensación térmica sea más baja. El sábado irá mejorando el tiempo a lo largo del día, es verdad que por la mañana puede haber algo de nubosidad, pero ya a lo largo del día irá habiendo más claros, sobre todo en zonas del valle, retiradas las nubes por esos vientos del sureste y con temperaturas que se van a mantener prácticamente en valores parecidos. No se espera nada de precipitación. Y el domingo quizá un poco de algo más de nubosidad, con algunas nieblas matinales, nubosidad de tipo bajo, con claros sobre todo en las horas centrales del día, con temperaturas un poquito más altas, habrá un ambiente más primaveral y con ausencia también de precipitaciones. Así que fin de semana muy parecido al tiempo que estamos teniendo estos días, mucha nubosidad de tipo bajo que al mediodía levanta y nos deja ver el sol, y si hay algo de riesgo de lluvia será más hacia zonas del oriente, hacia zonas de la Rioja Baja y sobre todo el viernes. El resto del fin de semana tranquilidad. Bueno, pues nos quedamos con esos titulares, con esas previsiones para este fin de semana en La Rioja, y antes de despedirnos, recordar rápidamente que durante la semana pueden seguir enviándonos esas fotografías, esas postales tan bonitas. Agradecer de nuevo a todos nuestros seguidores estas imágenes tan bonitas que nos envían, recordar que lo pueden seguir haciendo al correo electrónico, a través de vía de WhatsApp o de cualquiera de las redes sociales, y aquí todos los jueves las veremos y explicaremos todos los fenómenos meteorológicos que se vayan produciendo a lo largo de toda la semana. Gracias, José, feliz semana. Hasta la semana que viene. Adiós.
Cafetería Dover, tu punto de encuentro en cualquier época del año. Amplio salón y fantástica terraza también en invierno. Un tentempié, bocadillos, raciones y menú casero fin de semana por 20 euros. Cafetería Dover, tu punto de encuentro en el Parque de San Adrián. Y hoy hemos estado con el periodista y activista Moja Guerrero. Con él hemos hablado de los estereotipos raciales, que dificultan la convivencia en la diversidad. Con él ha estado nuestra compañera Laura Santolaya. El pasado 21 de marzo fue el Día Internacional de la Discriminación Racial y por ello hoy ha visitado Logroño Moja Guerrero, periodista y activista, que vas a dar una conferencia, ¿verdad? Eso es, yo creo que es la primera vez que estoy aquí en Logroño y yo creo que es interesante, ¿no?, que la ciudad se abra a unos discursos antirracistas. Sabemos que el racismo está muy presente en la sociedad, también en la sociedad de Logroño, que además tiene una diversidad racial bastante importante, por lo tanto es una cuestión que está en las calles, que está en la vida de la gente, y el hecho de que se haga este espacio en el cual estemos hablando de cómo podemos ser antirracistas, cómo podemos transformar esta ciudad y la sociedad en una sociedad antirracista, yo creo que es un paso positivo, pero no solo nos tenemos que quedar en las ideas, en hablarlo, sino que esto tiene que transformarse en acción, ¿no? Y que todos nos comprometamos, desde las instituciones hasta las personas individuales, en hacer ese cambio. ¿Qué te llevó a promover este tipo de conferencias? Bueno, primero mi experiencia personal. Como una persona negra que ha nacido y crecido en España, me he enfrentado a todo tipo de situaciones de racismo, ¿no? Desde cuando era pequeño y jugaba en el equipo de fútbol, hasta cuando he intentado alquilar una vivienda o en las redes sociales. Eso me ha llevado, ¿no?, a tener un compromiso personal, pero también social, ¿no? Me he dado cuenta, además, a través de las herramientas del periodismo, de que se puede utilizar para hacer un cambio, ¿no?, para visibilizar unas historias que habitualmente no se conocen y para al mismo tiempo poner el foco sobre muchas injusticias que tienen que ver con el racismo, ¿no? Y ese es el camino que yo he recorrido y eso es lo que yo trato de transmitir, ¿no?, que la gente sea consciente de ese racismo y que tenga las herramientas a disposición que sean fáciles de alcanzar para hacer esa transformación. ¿A día de hoy sigues sufriendo racismo? Sí, y es una cosa que por desgracia me va a acompañar durante toda la vida, ¿no? Como una persona negra que vive en un país blanco, ¿no?, y con unas estructuras racistas, el racismo lo voy a vivir, ¿no?, y lo voy a observar. Veo lo que está pasando, por ejemplo, en las fronteras de España, en el Mediterráneo o en la frontera sur, lo que ocurre con las personas migrantes. Veo lo que pasa con las trabajadoras del hogar, más del 80% son migrantes y que sufren muchas discriminaciones, muchos abusos. Veo las noticias, ¿no?, cuando en un campo de fútbol insultan a los jugadores negros. Veo lo que le ocurre a muchos alumnos y alumnas negros en los colegios e institutos que sufren un bullying, un acoso racista durante las aulas. Veo todas esas situaciones, yo también las voy a vivir y lo que yo no estoy dispuesto es a seguir viviéndolo, ¿no? Y yo entiendo que la sociedad tenemos que tener ese compromiso de no estar dispuestos a que esto nos pase, ¿no?, y a darle una solución a esto. La charla es ante 600 jóvenes riojanos. ¿Crees que los jóvenes en la actualidad están más concienciados que hace años? Bueno, yo creo que tienen mucha más acceso a la información antirracista, ¿no? Creo que a día de hoy hay más capacidad para ver otro tipo de perfiles, otro tipo de referentes que no sean solo hombres blancos, ¿no?, como históricamente ha sido a lo largo de la historia, sino que hay una transformación, se está empezando a mostrar la realidad de la sociedad, ni más ni menos, no se está inventando nada, sino que es la realidad de la sociedad. Creo también, ¿no?, que hay una oportunidad muy grande, ¿no? Si empezamos desde muy pronto con ese conocimiento antirracista, será mucho mejor que luego tengamos que esperar a hacernos mayores para deconstruir el racismo que hemos aprendido, ¿no? Creo que esa es la gran batalla, ¿no? Y por eso para mí es tan importante poder hablar delante de tantos alumnos de distintas edades, pero tan jóvenes, porque va a permitir, ¿no?, que desde mucho antes se interesen por el antirracismo y que dejen mucho más espacio a las ideas, a los valores, a las acciones antirracistas que a las racistas que por desgracia siguen poblando nuestro día a día. Las redes sociales son un instrumento positivo, pero es cierto que también a través de ellas hay muchos insultos. Sí. Bueno, yo mismo tengo un par de denuncias puestas, ¿no?, tanto por unas amenazas de muerte como por una simulación de una subasta, ¿no?, como si fuera un esclavo negro. Claro, las redes sociales no dejan de ser un punto más en el que el racismo aparece, ¿no? Por eso cuando hablamos de racismo estructural hablamos de eso, de que se
permea en todas las capas de nuestra sociedad e incluso las redes sociales que hace 15 años tal vez no eran una cosa, a día de hoy sí lo sean. No obstante, creo que también dan muchas oportunidades, ¿no? Y hablando hoy de personas jóvenes, dan muchas oportunidades de que si somos capaces de utilizarlas bien a nuestro favor, hay ahora mismo mucha gente que hace divulgación antirracista en TikTok, en Instagram, en Twitch, en distintos canales. Creo que eso va a permitir, ¿no?, que ese conocimiento llegue, ¿no?, que tal vez de otra forma, en otro tipo de formatos no llegaría, ¿no? Por lo tanto, tenemos que, dentro de todo lo negativo, tenemos que tratar de utilizarlo como una herramienta al servicio del cambio. En tus conferencias tú tratas el tema con ironía, con humor. ¿Por qué lo llevas desde esta perspectiva? Bueno, primero desde una perspectiva personal, ¿no? Yo me di cuenta de que a la hora de transmitir esto yo tenía que ser yo mismo, ¿no? Y yo no soy una persona académica, yo soy una persona que con mis amigos, con mis colegas, pues siempre estoy bromeando y tal, y también veía que era una forma útil de comunicar, ¿no? Mucho que a la gente le entraba mejor, ¿no?, toda esa información. Yo creo que trato de buscar un equilibrio entre tratar de ser pedagógico, tratar de ser a veces divertido, con también ser firme, ¿no?, en las ideas, ¿no? Que en un momento me pueda reír no significa que haga de menos las experiencias racistas que son muy violentas y muy duras que vivimos las personas negras, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces creo que buscar ese equilibrio y encontrar ese equilibrio es lo que me permite poder llegar a mucha gente en distintos canales y sobre todo a la gente joven, ¿no?, que ahí necesita ser un extra más de creativo para poder captar su atención y hacer que el mensaje les llegue. Moja, ha sido un placer y estoy segura que el mensaje les va a llegar tanto a los jóvenes como a todos los públicos. Muchas gracias por atendernos. Ojalá que sí, muchas gracias. Y disfruta de Logroño. Qué bien, lo estoy disfrutando. Gracias. Bueno, pues ahí estaba esa entrevista que nos concedía a 7 Magazine. Y ahora vamos a irnos hasta un control de carreteras porque precisamente la Policía Municipal de Logroño está intensificando de manera especial esta semana estos controles debido a la llegada de esta nueva ley de tráfico y en uno de ellos ha estado nuestra compañera Montse Catalán. Desde el lunes tenemos nueva normativa de tráfico. ¿En qué os fijáis más cuando hacéis un control rutinario? Pues sobre todo en los móviles, que la gente no lleve el móvil en la mano. Ahora sabemos que el cambio que ha habido en la normativa, que ya son 6 puntos, es llevar el móvil en esta posición. Y siguen siendo 3 puntos lo que es el móvil, el colocarlo, el toquetearlo. Pero el hablar con el móvil va a pasar a ser 6 puntos. Una de las cosas que la gente tampoco sabe es que estando en un semáforo hablando por el móvil es un hecho de la circulación. Eso también detrae 6 puntos, o sea, no vamos a entretenernos con el móvil en un semáforo. ¿Antes cuántos puntos eran por lo del móvil? Antes eran 4, he dicho 3, son 4. Eso es. ¿Y qué más cosas os fijáis? Por ejemplo, el cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad ahora ha pasado de 3 a 4. Ha pasado con ese cinturón, el casco y los sistemas de retención infantil de los niños. Llevar un casco puesto y llevarlo desabrochado son 4 puntos, igual que el no llevarlo. Es igual de peligroso, porque el llevarlo desabrochado en un accidente, el casco sale disparado. Por ejemplo, en los patinetes, ¿ha habido algún cambio? Los patinetes, la ley dice que el casco será obligatorio, pero cuando lo diga el reglamento. Se nos está preparando para que el reglamento nos va a obligar a llevar el casco, es lo que se intuye, lo que dice la ley. En las ordenanzas que tenemos ahora en Logroño, por ejemplo, obliga a llevar casco en los patinetes cuando estemos haciendo una explotación económica, quiere decir, cuando estés repartiendo comida, haciendo un uso laboral. Entonces ahí nos obliga a llevar casco. En cuanto a la velocidad, bueno, lo que es el casco urbano no ha variado, ¿no? Pero sí que, bueno, en carretera vemos que ya no podemos rebasar los 20 km por hora para adelantar a un vehículo. En las genéricas, no las restrictivas, las velocidades genéricas han podido rebasar siempre 20 km por hora para adelantar, excepto en autopistas y autovías, cosa que ahora ya no se va a poder adelantar pasando esos 20 km por hora, cosa que en el casco urbano no nos va a afectar. Bueno, ¿qué más normas han cambiado y debemos estar atentos y saber? A ver, una de los que más nos ha gustado que han introducido es que los menores, la tasa de alcohol es 0. Quiere decir que un menor que vaya en una bici, en un patinete eléctrico, que vaya en un ciclomotor, que vaya en un tractor, que lo pueden llevar los menores, un vehículo de movilidad reducida, también pueden llevar los menores, la tasa de alcohol es 0. Quiere decir que si yo tengo una moto, un ciclomotor, tengo 17 años y me tomo una cerveza, me van a denunciar por ir con alcohol en la sangre. ¿Es verdad que se hacen controles a patinetes, a bicicletas? Sí, y cada vez es más normal
utilizar lo que es el patinete, la bicicleta, como un vehículo. Quiere decir, vemos una bicicleta con un móvil y le denunciamos igual que un vehículo, es igual de peligroso, provocan accidentes. Un patinete exactamente igual. Y intensificamos los controles de alcoholemia, paramos a vehículos, a bicicletas y a patinetes eléctricos. Bueno, ¿hay alguna norma más que debamos saber? Pues que podemos decir que los radares, los detectores de radares, que antes estaba prohibido llevarlos enchufados, ahora está prohibido llevarlos. Bueno, ahí están algunas de esas nuevas normas que entraña esta nueva ley de seguridad. Y ahora vamos a hablar de sanidad. Lo vamos a hacer con José Manuel Forcada, responsable del sector de sanidad de CSIC. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar con José Manuel de esta situación que atraviesa el sistema riojano. Me gustaría también hacer una pequeña radiografía, ¿no?, de cómo está, y sobre todo cuando hablamos de ese, ¿cuál es el principal problema, ¿no?, por ejemplo, por el que atraviesa la sanidad riojana? Sí, el principal problema que ahora tiene la sanidad riojana es sobre todo la falta de personal, de profesionales. Para que nos hagamos una idea, en España existe un promedio de 3 médicos por 1000 habitantes, que en la Unión Europea es 3,6, en Alemania 4,2. En enfermería ese problema se agrava más. En España tenemos 3,8 enfermeras por 1000 habitantes, mientras que en Europa son 8,3 por 1000 como promedio de la Unión Europea, y en Alemania en concreto 12,7. Además, en La Rioja, si esto pasa en España como país, en La Rioja estamos en la parte baja de la tabla en cuanto a profesionales por 1000 habitantes. Según datos del INE, en 2016 ocupábamos ese 10º puesto entre las 17 autonomías. En el año 19 bajamos al puesto 11, y las últimas estadísticas son del año 2020, del Instituto Nacional de Estadística. Estamos en el puesto 14 en número de profesionales por 1000 habitantes. Es decir, la deficiencia de recursos humanos es grande y cada vez mayor. Se va acrecentando con el paso de los años. Esta semana pasada ocurrió un hecho insólito, y fue el sábado 19 de marzo. Había oposiciones de una determinada especialidad médica, dermatología. En la dermatología se ofertaban 2 plazas en oferta pública de empleo, una oposición para ganar el puesto, y se presentó solamente un profesional. Esto no había pasado nunca. Menos opositores que plazas ofertadas. Hecho insólito. El SERIS no es atractivo, no consigue, ni ofreciendo contratos estables. Ahí quería ir yo. ¿A qué se debe esa falta de personal? Decías, el SERIS no es atractivo. ¿Por qué? Pues porque el SERIS no trata bien a sus profesionales. Y al final todo se sabe, y bueno, cuando se puede elegir, pues la elección no es aquí. Siempre se habla mucho, ¿no?, de las comunidades limítrofes con La Rioja. ¿Son más atractivas? ¿Es atractivo Euskadi, Navarra, para los profesionales de la sanidad riojana? Sí, esto ya desde hace tiempo se viene diciendo, y es cierto que es así. Pero además, fíjate, otro hecho curioso también de los últimos días, podíamos leer el miércoles 13 de marzo, en el periódico La Rioja, había un artículo que hablaba de una oferta de empleo que Francia, del sur de Francia, distintas poblaciones del sur de Francia, había hecho a los médicos españoles o a los profesionales sanitarios españoles. Y decía el periódico La Rioja que se ofrecían sueldos de hasta 12.600 euros al mes. Pedían médicos de atención primaria, especialistas de distintas especialidades, entre ellas dermatología también y otras más, farmacéuticos. No todas las ofertas eran tan cuantiosas, había algunas de 8.000, en fin. Habla nuestra consejera de que van a atraer talento y retener talento, profesionales cualificados, hay que entender por ese talento, y también hay que entender que los profesionales cualificados tienen un precio. Ese éxodo de profesionales, hablabas del sur de Francia, a otros países. Es un ejemplo, por no entrar en el mismo ejemplo de siempre, de Osakidecha o de... Es una idea, sí. ¿El resto de comunidades autónomas también tienen este problema? ¿De éxodo de profesionales a
otros países, hablamos de Francia en este caso, o sea, ya ese salto internacional también. Sí, el salto internacional más o menos lo podemos padecer en todas las comunidades autónomas, pero dentro de lo que es nuestras comunidades autónomas en España, La Rioja, así como decíamos que por número de profesionales no está muy en los puestos de cabeza, tampoco lo está en el tema de las retribuciones, entonces no resulta atractiva tampoco. Al final todo eso lleva a una serie de sobrecarga profesional, porque tenemos pocos profesionales, los pocos que están sobrecargados, la labor es puramente y 100% asistencial, no investigadora, desalienta a muchos perfiles de profesionales y no es atractivo venir. En el fondo, cuando hablas con los profesionales, transmiten que el SERIS es el verdugo de sus trabajadores. Tienen malas condiciones por la sobrecarga, como decimos, tienen malas condiciones retributivas en general, estamos en la tabla baja, en la parte baja de la tabla, ciertos complementos como el de carrera o no se convocan para presentar méritos, o cuando se convocan luego se gana el grado de carrera y luego no lo pagan. En fin, las guardias. Hace más de 20 años que no se revisa el precio de la hora de guardia. Un profesional para estar de guardia en el Hospital San Pedro 24 horas es un profesional de alta cualificación, de alta responsabilidad en el trabajo que realiza y con total disponibilidad al servicio de la sanidad pública. Total disponibilidad 24 horas al día, los 365 días del año. Y todo ello retirado impuestos, 12 euros la hora. Es el único trabajo en el que las horas extra, que así son las guardias, aunque no les llaman de esa forma, se paga a menos que la hora ordinaria. Y en 20 años no se ha revisado el precio de la hora en La Rioja. Ahora se quiere acometer eso. Veremos a dónde llegamos. Estamos hablando de la retribución económica. Entiendo que es uno de los principales problemas cuando hablamos de que el SERIS no es atractivo para los profesionales sanitarios aquí en La Rioja. Entiendo que es una de las cuestiones que más pesa, pero no sé si existen otras también. Sí, existen otras. Como ya hemos esbozado un poco antes en la conversación, esta sobrecarga asistencial que aquí hay por la falta de recursos humanos lastra mucho y pesa mucho en la actividad asistencial del día a día. Y el problema es cuando se puede elegir, no se elige el sitio en el que vas a estar peor. Carga asistencial brutal. Eso limita otro tipo de actividades que profesionales de alta cualificación, como médicos especialistas, hacen o quieren hacer, que es actividad investigadora. Eso también cuenta en la decisión, desfavorablemente para nosotros, por desgracia. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué soluciones se pueden aportar? No sé si desde CESIF estáis trabajando en algún plan, en algunas líneas concretas. ¿Qué es lo que estáis...? Desde CESIF nosotros proponemos que tiene que haber un cambio de paradigma en los dirigentes de la Consejería de Salud, que tienen que terminar de comprender que el camino que llevamos es altamente erróneo. Deben adoptar una posición de mayor sensibilidad hacia el profesional, mayor respeto a esa labor, una cierta empatía que no hay. Y por supuesto, todo eso acompañado de presupuesto, si no, esto no se salva. Hay algún ejemplo que le puedo poner. Los profesionales de más de 55 años, las guardias son obligatorias, pero existe un acuerdo que es además muy antiguo, data del año 99, se publicó en el BOE, no estaban hechas ni las transferencias, en la cual a partir de los 55 años, si voluntariamente querían dejar de hacer guardias, pues se concedía eso, y además había una opción de un complemento por trabajar por la tarde para complementar un poco la actividad, la cuestión retributiva al dejar de hacer las guardias. Aquello en el año 2012 se anuló por cuestiones de la ley de presupuestos, etc. A día de hoy no estamos en aquella situación. Además hubo una sentencia de unos médicos de aquí que la llevaron a tribunales y que el TSJ les dio la razón. No han ejecutado la sentencia. Y a día de hoy les estamos desde hace tiempo
diciendo a los dirigentes de la Consejería de Salud que reactiven esa fórmula para que ciertos profesionales que ya no hacen guardias por esa edad puedan hacer trabajo por la tarde, y eso sería bueno para los pacientes porque serían atendidos, para la institución porque tendría menores listas de espera y para el profesional porque también se sentiría más útil y vería una cierta retribución mayor. Pues no hay forma de comprender por qué una cosa así, tan simple, que sería bueno para todos, no la quieren poner en marcha, por ejemplo. Y además es algo que ya se hacía antes, con beneficio para todos. No se comprende. Y mil cosas más, habría mil ejemplos. Pero... La llegada de la pandemia, ¿cómo ha influido? Obviamente el trabajo ha cambiado, ha tensionado el sistema sanitario. ¿Y qué ha traído en esto? Entiendo que no ha habido tiempo para cambiarlo, se ha tenido que actuar de manera precipitada. ¿Habrá muchas cosas que han llegado para quedarse? A ver, la llegada de la pandemia ha venido a enturbiar un poco una situación que ya era mala previamente. Hemos hecho pues, el esfuerzo de nuestras vidas en los profesionales de la sanidad. Un gran esfuerzo, que por otra parte tampoco se ha visto recompensado. Sí se nos ha agradecido. Se hizo un acto protocolario muy emotivo y tal, pero en la práctica, me refiero al que se hizo en San Millán, en la práctica nada. Otras autonomías han hecho un reconocimiento material evidente. Aquí somos de las pocas que no. En fin, la pandemia ha traído la telemedicina, que luego habrá que ajustarla, que puede tener algunos aspectos favorables, pero los pacientes tienen que estar con sus médicos, no puede ser solo la telemedicina. Para algún acto administrativo puede valer, pero el paciente y el médico tienen que estar en la consulta, en el quirófano, en lo que corresponda. La telemedicina, que es lo que nos ha traído esta pandemia, pues habrá que ajustarla. José Manuel Forcada, responsable del sector de sanidad de CESIF. Hablaremos, desde luego, en más ocasiones. Gracias. Sin duda, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos de vuelta enseguida aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora mismo.